Vamos con el mensaje de hoy. ¿Me dejan hacer una breve oración? Pongamos este tiempo en manos de Dios. Jesús, te doy gracias. Gracias porque vos sos bueno, Dios. Gracias porque vos estás con nosotros. Te pido que tu Espíritu Santo vaya tan profundo, Dios. Más profundo que nuestra mente, más profundo que nuestro intelecto. Te damos lugar, Dios, a que trabajes en nuestro corazón. A que nuestro espíritu se alinee con tu espíritu, Dios, y a que tomes el control completo de nuestras vidas, papá. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta va a ser una noche de esas que quedan marcadas en nuestra vida. No porque esté yo predicando acá, sino porque siento literalmente que el Espíritu Santo quiere sellar algo, quiere marcar algo. Esta es la previa a Wake Up, ese campamento que vas a tener, que va a estar espectacular. ¿Cuántos tienen racha en TikTok? Levante la mano, por favor. Ahora le explico a los más grandes de qué estoy hablando. ¿Quién tiene más de 100 días de racha? Deje la mano levantada. ¿Quién tiene más de 200 días de racha? 300 días de racha. Miren que les voy a pedir, 400 días de racha. ¿Quién da más? ¿Quién tiene 500 días de racha? 500 días de racha. En serio, 500 días de racha. Y allá le levanta la mano el otro porque, claro, no se quiere hacer cargo porque no quiere decir con quién tiene racha. Bueno, ¿cuánto tenemos acá? ¿500? ¿500 días de racha? ¿En serio me está diciendo? 500 días de racha, tremendo. ¿Allá cuántos? 564. A ver si lo supera allá el brother. ¿Vos? ¿Cuánto? 500. Esto es un récord Guinness, es un récord internacional eso. 639 días de racha. Explico para la gente, cuando en TikTok vos te mandás mensajes más de 3 días seguidos, un video o algo, se prende un fueguito y ese fueguito necesita ser alimentado todos los días por un meme, mensaje, video, etc. Este señor lleva 639 días ininterrumpidamente mandándose memes con alguien. No sé si es para aplaudir. No, tranquilo, tranquilo. Ahora quiero saber quién tiene racha en YouVersion, en la Biblia, en la app de la Biblia. Me la dejaron fácil, El mensaje de hoy se llama No pierdas la racha. Vamos, por favor, con los chicos de multimedia. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. No quería que quede bardero, tranqui. Es justamente a donde quiero llevar el mensaje de hoy. ¿Qué pasará si cada día que hablamos con Dios se prendiera un fueguito visiblemente en la pantalla de nuestro celular y dijeras, llevas 2 días de racha? Y de repente, si fuiste a la reunión del domingo, el fueguito cambia a azul, como en Duolingo, ¿no? Y de repente, wow, tengo un fuego más potente, ¿no? Y no pierdas la racha. Y la realidad es que todos tenemos una historia de relación con Jesús. Hoy cuando hablábamos en el taller de evangelismo, hablaba cómo conociste a Dios, cómo fue ese primer encuentro, cómo fue la primera vez que lo viste, de qué se trató. Y ahí arrancó una historia con Dios. Cállense. Ahí está. Pero todos tenemos una historia, tenemos una relación. Es chiste, pero no es chiste. Si querés, no es chiste. ¿Te acordás cómo comenzó la relación con tu mejor amigo, con tu mejor amiga? ¿Te acordás cómo comenzó la relación con tu pareja? Capaz que arrancó con la reacción a una historia, ¿viste? ¿Te parece que me pasó tu WhatsApp para hablar mejor? Viejo truco ese, soldado. Y de repente había una reacción, había un like y empezaste a hablar y empezaste a charlar y después fue como, ¿tenés frío? ¿Te doy mi campera? Tu último romántico. Y la otra salió sin campera para que le den la campera. ¿No me da tu campera? Todas las relaciones comienzan con una simple, breve historia. Pero empiezan a crecer, empiezan a madurar con el tiempo. Los matrimonios que llevan años de casados se empiezan a conocer de tal manera que ya saben lo que les pasa sin ni siquiera mirarse. O vos con tu mejor amigo o tu mejor amiga, yo siempre veo a las chicas así que se conocen y se ríen todas igual. Sí, ¿por qué se ríen igual? Y está una en una esquina de la iglesia y la otra y como que se hablan con la mirada. Sí, amigo, sí. Yo también, después de la iglesia comemos completo, sí. Sí, ¿cómo supo, no? Está en la otra punta. Sí, me gusta tu hermano. No, esas cosas. Entonces, de repente, es como que se empiezan a conocer. Perdón, es que yo no les conté. Mi esposa es la hermana de mi mejor amigo.
Si quieren después les enseño. Pero fue todo legal. Espera, hago un paréntesis de la prédica y tengo que contar mi historia de amor ahora porque si no... Mati, un amigo de toda la vida, te mando un saludo, Mati, si estás viendo este reel, que seguro hacen el recorte. Le dije, Mati, que me gusta tu hermana. O sea, sí, fijo, me gusta tu hermana, pero todavía no se lo he dicho, todo legal. Y mi amigo me dijo, si no le rompe el corazón, yo no te rompo la cara. Así que mi cara está bien, Nati sonríe, lo hemos logrado, ¿eh? Estamos bien. Estamos bien. Así, aplaudan si quieren. Es para que hagan las cosas bien. Llevo 7 años de casado, venimos bien. Y Mati sigue siendo mi amigo. Así que si te vas a chamuñar a la hermana de tu amigo, decíselo primero a tu amigo y después fíjate si te da la bendición y no te la mande. Fin de paréntesis. Con Dios sucede similar. Comienza una relación con Él y empezamos a alimentarla y empezamos a crecer. Y siempre nuestra historia con Dios es una historia de cercanía. Nuestra historia con Dios, vamos a la siguiente por favor, es una historia de cercanía. Y lejos de ser una carrera de velocidad, es literalmente una carrera de permanencia, donde empezamos a caminar y aprendemos a vivir la vida cerca de Dios. El plan de Dios desde el comienzo de la historia de la humanidad siempre fue que camináramos cerca. Dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amo este pasaje, necesito que prediquen conmigo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Van a predicar conmigo? ¿Me van a hacer los soniditos? ¿Sí? Muy bien. Estoy en la pieza, supongamos, estoy escuchando música. Pero de repente, alguien golpea la puerta, ruido de puerta que se golpea a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, ya nos entendemos, ¿eh? Mañana sacamos una canción, ¿eh? Va. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ruido de puerta que se abre, 1, 2, 3. Pónganle aceite a la puerta de su casa, loco. Va de vuelta que me encantó. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que Jesús nos está proponiendo es una cena juntos. Nos está invitando a cenar. Está diciendo que Él golpea la puerta, está diciendo que Él entra, está diciendo que Él se acerca y dice, vamos a cenar. ¿Y qué charlarías si pudieras cenar? Si te dijera, chicos, después del culto, ¿sabés qué me habló Jesús? Te toca cenar con Él hoy. ¿Qué hablarías con Él? ¿Qué arrancarías a conversar? Y de repente esa conversación con Jesús es un, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue hablando de mí en la plaza? ¿Todo bien? Imagino realmente una cena íntima, pero al mismo tiempo es una cena de amigos. Es una historia cerca. Colosenses 3, del 1 al 4, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Complemento este sermón, esta prédica con lo que estábamos hablando ayer. ¿Qué somos para Dios? Muy bien. Ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, supongamos que Dios está acá. Cuando yo me empiezo a alejar de Dios, no solo me alejo de Dios, sino que me empiezo a alejar de lo que soy, porque mi vida está en Dios. Cuando yo empiezo a tener intimidad con Dios, no solo que empiezo a conocer más a Dios, sino que empiezo a conocer al verdadero Lucas que Dios soñó. Cuando yo empiezo a tener intimidad con Dios, no solo empiezo a conocer a Dios, sino que empiezo a conocer el diseño original que Dios me dio. Te empezás a conocer a vos mismo. Mucho de lo que pasa en la adolescencia es una crisis existencial, que te levantás y decís, ay, te mirás al espejo, ¿viste? El año que viene tengo que decidir qué estudiar, ¿no? Y trabajar.
y tengo un grano gigante acá, que también tiene que decidir qué estudiar y trabajar. Y nos empieza a generar una crisis de no saber quiénes somos, para qué estamos, en qué consiste esto. En la intimidad, Dios fortalece nuestra identidad. Voy de vuelta. En la intimidad, fortalezco tu identidad. Cuando no sabes quién sos, cuando no sabes para qué vivís, cuando no sabemos cuál es la razón de nuestra existencia en esta tierra, intimidad. Tengo que ir a conversarlo con el Creador. Tengo que ir a profundizarlo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como todos tenemos una historia de relación, me gusta decir que todos tenemos una Jesus Story. Todos tenemos una historia en la que Jesús entra a nuestras vidas y empieza a caminar esta vida, literalmente esta vida con Jesús. Y acá se pone interesante. Me puse a ver en la Biblia cuál era la relación que había entre Jesús y alguien que tuviéramos más nivel de detalle. Cuál fuera la historia con algún personaje bíblico en la que se veían más momentos cotidianos de una relación de amistad, de una relación de cercanía. Y profundizando, amo la teología, estudiar la palabra de Dios es sumamente necesario, es sumamente revelador. Y estudiando y haciendo exégesis y profundizando, llegué a una conclusión que era media obvia, pero yo necesitaba llegar ahí. La historia en la que tenemos mayor nivel de detalle es la historia de Jesús con Pedro. Que para fines cinematográficos a Pedro hoy le vamos a decir Peter. Para darle un toque, Peter. ¿Está bien? Y miren cómo arranca esta historia. Comienza en Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20. Dice así: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Acá comenzó una historia entre Jesús y Pedro. Jesús se acerca y le dice: vení, seguime. Y para entender un poquito el contexto, en la cultura de la época, para vos poder seguir a un rabí, que Jesús era un rabí, era un maestro, el rabí te tenía que invitar a seguirlo. Era de los dos lados. El rabí te tenía que decir: vení, seguime, y el discípulo tenía que decir: sí, quiero seguirte. Pero ¿qué sucedía? Los rabí elegían a los mejores alumnos, elegían a los que se sentaban adelante, no a los que se sentaban atrás. Y Pedro, muy probablemente, era una persona que le costaba mucho hablar, quizás no sabía ni siquiera leer. Bueno, es altamente probable que no lo sabía. Entonces era muy raro que un rabí lo estuviera diciendo: vení, seguime. Muy raro, porque Pedro era pescador, era un tipo de trabajo de fuerza, no era un teólogo estudioso de la palabra. Al contrario, era simplemente un operario, un obrero, un pescador. Cuando Jesús lo llama y le dice: vení, seguime, dejan las redes y lo siguen. Era un asunto de honra. Un rabí me está llamando. Está confiando en mí, no sé por qué, pero dice que me va a enseñar a pescar personas. No entiendo del todo de qué se refiere, pero ahí vamos. Y acá comenzó una historia sumamente reveladora entre Jesús y Pedro. Pedro se volvió parte del círculo íntimo de Jesús, donde habían solo 3 personas. Pedro fue el único de los discípulos en caminar sobre el agua con Jesús. ¿Te imaginás tener esas anécdotas? ¿Qué hiciste el jueves? Nada, pintó caminar con Jesús en el mar, ¿no? Salimos a caminar, ¿no? Pedro fue el que presenció la pesca milagrosa. De repente, para un pescador de toda la vida, presenciar que una barca se llenaba de peces, literalmente. Pedro fue el primero en reconocer públicamente quién era Jesús. Eso le podría haber costado la vida. Dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Preguntó Jesús, y Pedro fue el primero que públicamente, arriesgando su vida, se animó a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era una declaración que en esa época lo podrían haber apedreado, lo podrían haber expulsado, literalmente. Pedro estuvo en los momentos más cercanos, literalmente en el monte de la transfiguración. Aparece Jesús, Elías y Moisés. Y está Peter ahí. Tengo miedo. Y Pedro dice: ¿dónde irá a pasar la noche Elías y Moisés? Hagamos una enramadita. Yo me imagino como Elías y Moisés: chill, que estamos bien acá, quédate tranquilo, ¿no?
Perdón, estoy flasheando, pero ya cuando lean el pasaje me van a entender. De repente Pedro estuvo en momentos súper íntimos entre Jesús y él. Cientos de anécdotas, multiplicarse la comida, sanarse los enfermos, resucitar muertos. Pedro estaba ahí, acababa de hacer un nuevo gran amigo. Pero en todas las historias hay momentos de distancia. ¿Te ha pasado de pelearte con un amigo? ¿Una amiga? Si mirá lo que dijo de mí. ¿Viste la historia y viste que no te invitaron? Mirá, se juntaron sin mí. Ya van a venir. Encima me debe plata al Mercado Pago. Momentos de distancia. ¿Te pasó de pelearte con tus viejos? Que está todo mal así, pero de repente te da hambre y te tenés que abuenar. Estás obligado a abuenarte, ¿no? No. Viene tu mamá, abre la puerta. ¿Vas a comer? No. Y como que la invitación a comer es el perdón de tu vieja, ¿viste? No hay perdón, pero ¿vas a comer? No. ¿Estamos bien? Dale, que se enfríe. Dale. Estamos ricos, mami. Momentos de distancia. En todas las historias hay momentos. Pasan 3 años de esta amistad cercana entre Pedro y Jesús. Y un día, Jesús está comenzando a despedirse. Y Peter le dice a Jesús, yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Never say never. Y Jesús le dice, Peter, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Nah, cualquiera. Never. Jamás. Nunca. 3 veces. Antes de que cante el gallo, no. Soy el círculo íntimo de Jesús. Te voy a dejar. Me tatuaría a Jesús acá, pero no se puede. Te voy a dejar. Pero sucede. Y miren cómo sigue esta historia en Lucas capítulo 22, versículo 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía desde lejos. Sucede que todos desaparecen. Todos los discípulos desaparecen y Pedro se queda como cual chusma así, para no perderse el chisme, siguiendo desde lejos así. A ver qué pasa. ¿Se dice la palabra chisme acá o no? Entonces no se hagan lo que no saben de qué estoy hablando, ¿eh? Y Pedro lo sigue desde lejos. Pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y dijo, ¿este estaba con él? Es un espacio, imagínense una plaza similar a donde estuvimos hoy. El patio del sumo sacerdote era una plaza donde pasaba gente. El sumo sacerdote dirigía desde ahí. Entonces hacen una fogata al medio. A Jesús lo están apresando, lo están llevando hacia allá. Y literalmente Pedro se sienta, enciende una fogata y están viendo la secuencia de Jesús a lo lejos. Viene una criada, dice, ¿este estaba con él? Versículo 27, pero él lo negó diciendo, muchacha, yo no lo conozco. Versículo 58, poco después lo vio otro y afirmó, ¿tú también eres uno de ellos? No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Versículo 59, como 1 hora más tarde, otro lo acusó, seguro que este estaba con él, miren que es Galileo. Literalmente, miren que es Galileo. Y dice, hombre, no sé de qué estás hablando, respondió Pedro. Jesús estaba hacia acá, Pedro estaba ahí. Hombre, no sé de qué estás hablando. Y cuenta el relato bíblico con un nivel de detalle asombroso, un nivel de horarios, de minuciosidad, de especificaciones. Pedro dice, no, hombre, no sé de qué estás hablando. Y en ese momento cuando dice, no, hombre, ¿qué? No se asusten. Y Jesús no escucha la negación, pero escucha al gallo. Escucha al gallo cantar. Y dice literalmente el relato que cuando el gallo canta, Jesús que acá ya lo están golpeando, muy probablemente ya lo están azotando con látigos, están tironeándolo, está tirado en el piso y lo están golpeando. Jesús mira a Pedro.
y cruzan miradas. Versículo 61, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. La traición de una amistad, la negación de una relación, el abandono de un amigo. Pero más que sobre eso, fallarle a quien te llamó, a quien creyó. ¿Saben? A mí el relato de Pedro me destruye porque yo he sido Pedro muchas veces. Yo he sido ese que le ha dicho a Dios: Dios, yo nunca más te voy a fallar. Yo nunca más voy a caer en esto. Yo nunca más me voy a rendir ante esto. Y me ha pasado de arrodillarme en un altar el domingo y volver a caer el miércoles. ¿Les ha pasado? Y como te arrodillas de vuelta y volvés a llorar. Porque es como que a veces sentimos que si el pecado ha sido más grande tenemos que llorar más rato, ¿no? Como, perdón, señorita, a veces en serio, perdón. No, tengo que llorar más. Y realmente te sentís mal. También realmente me he sentido mal cuando hemos caído reiteradas veces en algo que le hemos dicho a Dios que realmente no nos queremos equivocar más. No queremos fallar más. Pedro cayó, se equivocó, negó. Y quiero decirte esto en esta noche: nadie cae en pecado. Todos nos deslizamos hacia el pecado. No es que voy caminando por la vida y de repente, ¡uy! Me pequé. No. El pecado es sutil. Arranca desde de menos a más. Nadie decide de un día al otro ser adicto a la pornografía. Nadie decide de un día al otro vivir una vida de promiscuidad. Nadie decide de un día al otro ser adicto a las apuestas virtuales. Nadie decide de un día al otro que todo su lenguaje sea sexualmente explícito y hacer sex chat y videollamadas con contenido erótico. Y nadie lo decide de un día al otro. Nadie decide mentir de forma rutinaria de un día para el otro. Nadie decide engañar de forma sistemática de un día para el otro. Es que poco a poco nos vamos deslizando y la vara que teníamos de santidad, de integridad se va corrompiendo. Y cuando queremos acordar, ¡pum!, estamos lejos de Dios. Nos hemos equivocado, hemos fallado. Momentos de distancia con Dios. Momentos en los que nos sentimos tan lejos. Y queremos estar cerca, pero nos hemos sentido tan lejos. Y a veces nos sentimos tan lejos que no logramos entender cuál es el camino de regreso. A veces nos sentimos tan lejos que no logramos asimilar cómo era que volvíamos al altar, cómo era que volvíamos a rendirnos ante Él. Hubo algo que el Espíritu Santo me habló. Anoche hablamos de 3 cosas que todo trastornador tiene que saber. Y el mensaje de hoy tiene que ver con una cosa que todo trastornador tiene que asimilar: una vida de intimidad a Dios. Lo que Dios expone en lo público, lo que Dios hace en lo público, es consecuencia de lo que ya ha trabajado en lo privado. Cuando Dios empieza a trabajar conmigo en privado, ¿sabes qué me está diciendo? Vamos, hija, vamos, hijo, te estoy llamando, te estoy formando, te estoy enseñando. Vamos, hija, vamos, hijo. Y no te preocupes por en qué momento lo que Dios está haciendo conmigo va a ser expuesto. Preocúpate por mantenerte en el lugar correcto de formación de parte de Dios y del Espíritu Santo. Dios está trabajando este corazón. Está siendo tratado, no importa la edad que tengas, está siendo tratado. Sentís que por momentos está siendo presionado. El Espíritu Santo te está enseñando, nos está ayudando a despejar cosas, está rompiendo todo vínculo sistemático con el pecado, lo está cortando, nos está haciendo libres, nos está enseñando a vivir sin pecar. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Mis amados, cuando nos hemos equivocado, lo que tengo para decirte es: no te estanques en la última falla, no te aísles luego del último error.
Va de vuelta, no te estanques en la última falla, no te aísles. Luego el último error, tendemos a que cuando caemos nos aislamos. No, ya nadie me quiere, ya a nadie le importo en la iglesia. No, todos cantan, levantan la mano, está bien, pero yo no quiero ser hipócrita. Entonces yo no levanto las manos. Y pensamos que cuanto más duros somos con nosotros mismos, más Dios nos perdona. Pero no funciona así. La gracia, mis amados, no es un permiso para pecar. No es que como hay gracia, entonces, puedo vivir pecando. No. Como hay gracia, la gracia, mis amados, la gracia es el permiso para acercarme a Dios a pesar de haber pecado. Si no hubiera gracia, ni siquiera podríamos acercarnos. Pero como hay gracia, la gracia dice, hey, vení hijo, hey, vení hija, no te estanques en la última falla, no te aísles luego del último error, el camino está limpio, está despejado, podés acercarte confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Es decir, la gracia siempre llega a tiempo. Si vos estás en esta noche acá, hay gracia sobre tu vida todavía. Hay gracia. Necesito que lo abraces. Necesito que entiendas esta idea. Hay gracia en esta noche, pero también hay una relación que cuidar, hay una vida de intimidad que conocer. En la racha, Dios nos fortalece, en la racha te fortalezco. Dios fortaleciéndonos, Dios enseñándonos. ¿Te has sentido débil? ¿Has sentido que no podés con todo esto? Y Dios en la racha empieza a fortalecerse en mis debilidades. Pablo decía, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Porque Él se empieza a fortalecer en mí. Todo trastornador tiene que saber que la historia con Dios es una historia de cercanía. Segundo, todo trastornador tiene que saber que la historia con Jesús es una historia de restauración. Todos acá necesitamos ser restaurados. Todos acá necesitamos que Dios restaure lo que el pecado rompió. Necesitamos pasar por un proceso. Literalmente Pablo dice en Corintios, hasta que se completen ustedes el proceso de vuestra santificación. Es decir, Dios va trabajando en nosotros, sacando cosas, limpiando cosas, limpiándonos, puliéndonos. Siento abrirte mi corazón con algo fuerte. ¿Se los puedo abrir? ¿Están listos o no? No, entonces no lo abro. ¿Están listos, sí o no? Pero esto queda acá entre nosotros. No hagan recorte de esta parte, por favor. Yo toda mi adolescencia luché con una adicción muy fuerte a la pornografía. Muy fuerte. Y gracias a Dios, cuando me mudé a Buenos Aires, pude tener un líder que no era mi papá, porque me da vergüenza hablarlo con mi padre. Y empecé un proceso de libertad. Literalmente lo tuve que trabajar en terapia como una adicción. Y fue un proceso muy fuerte, pero a los 2 años estaba completamente libre, limpio. Pero después de unos 3 años de caminar en santidad, en ese aspecto de pureza sexual, tuve una recaída. Y ahí mi ministerio ya estaba más expuesto y demás. Y realmente pensé que esa caída me iba a sacar todo, iba a perderlo absolutamente todo. Y lo confesé con mi pastor, lo hablé, con quien al día de hoy también es mi mentor, que es Kim. Y lo cuento y le confieso y yo estoy quebrado y estoy llorando y estoy mal y estoy frustrado conmigo mismo por después de 3 años de estar limpio, haber vuelto a caer en esa basura y estaba mal. Entonces Kim ora por mí, me abraza, me dice, Lucas, la gracia de Dios te limpia, te restaura, camina, anda en la típica vete y no peques más. Ahí estaba. Pero a las 2 semanas, Kim me vuelve a llamar. Dice, Lucas, ¿sabes que estuve orando por vos? ¿Cómo estás en este aspecto que me confesaste la otra vez? No, bien, gracias a Dios, Kim, no ha vuelto a pasar, estoy bien, gracias a Dios, firme. Sentí algo en mi espíritu, me dice, así que vamos a hablar, yo, me dice Kim, y mi esposa, en ese tiempo yo estaba soltero, mi esposa y yo quiero que se lo cuentes a mi esposa lo que hiciste. ¿Qué?
Sí, que se lo cuentes a ella. ¿Pero por qué? Porque sí, fue algo que Dios me dijo, que te tengo que confrontar a que lo hables con ella y conmigo presente. Yo me empiezo a enojar. Digo, esto ni siquiera es bíblico. Esto está mal. Esto no es ético. Y Kim inmaculado. Todavía no va al piano, en un ratito, pero porque voy a hacer reír un rato. Pero quédate porque te quiero mucho ya. Ya. Perdón, nací así. Pobrecita. Ustedes ya saben que lo quiero mucho. Y estoy ahí, estamos en la oficina pastoral, está Kim y está Sherry, su esposa. Y Kim me dice, contale a ella. Y tenía una mezcla de enojo, tristeza, frustración. Estaba enojado, estaba avergonzado, estaba expuesto. Me daba bronca. ¿Por qué? ¿Por qué yo te lo tengo que contar a vos? Si ya te lo conté a vos. Y ella me miraba, simplemente me miraba como diciendo, ¿qué es lo que me tenés que contar? Y yo tardé unos 15 minutos y hice esto y volví a caer en esto y perdón, le pedí perdón a Dios, pido perdón a ustedes, no sé, pido perdón a todos. Y ¿quién me dice tranquilo? Le pedí que se lo confieses a mi esposa para que el día de mañana no se lo tengas que confesar a la tuya. Ahí tuve una revelación. Ahí estaba siendo libre. Ahí entendí que el pecado me podía costar todo. Hoy, gracias a Dios, no le tengo que confesar esto a Nati porque venimos bien, pero porque fui confrontado antes. Hey, mis amados, todos necesitamos ser verdaderamente libres del pecado. Y para que eso suceda, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ser verdaderamente confrontados. Y para que eso suceda, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos confesar. Pecado confesado se trata distinto que pecado descubierto. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta noche es levantar una generación que aprende a vivir en santidad. Ay, ahí tenían que decir amén con más ganas, me tienen preocupado. Lo que Dios está haciendo en esta noche es levantar a una generación que aprende a vivir en santidad. Que aprende a disfrutar la vida sin pecar. Cuando confesamos somos libres. En la racha cuidamos nuestra santidad. La santidad Dios nos la otorga por gracia. Y para Él somos santos, no pecadores, porque Él nos ve con el filtro de la gracia. Pero una vez que la recibo, es mi deber cuidarla. Y la forma de cuidar esa santidad es confesando mis pecados, arrepintiéndome, siendo libre y buscando vivir sin pecar. Esa es la vida. Hay una gran diferencia entre vivir en santidad y vivir en pecado. Los santos disfrutan la vida en plenitud. Los santos santean. Los pecadores pecan. Ok, me estoy inventando palabras ya, pero empezar a ser conscientes, ahora sí, empezar a ser conscientes de esa santidad. Sucede esto. Y rebobinó. Jesús mira a Pedro. Pedro llora amargamente. Jesús se lo llevan, lo crucifican. Todos los discípulos desaparecen. A los 3 días se han dado cuenta de que la profecía era verdad. Hasta ese momento podría haber sido un simple carpintero que hacía milagros, pero el simple carpintero ahora ha muerto en la cruz. Todo lo que él dijo tal cual se cumplió. Y ahora ese simple carpintero que decía ser el Hijo de Dios estaba completamente corroborado, comprobado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque la tumba estaba vacía, porque todo era tal cual lo había dicho ese Cristo. Ahora resucitado, andaba caminando por Jerusalén. Oh, Jesús en su prime, ¿no? Imagino que al que le pedía, mirá, le mostraba las marcas así. Aura, pipi. Y hay relato
de que 2 veces se habían visto con Pedro en grupo, pero no hay relato de que hayan hablado a solas. Muchos teólogos sostienen que este es el primer encuentro a solas, y yo también. La historia es magistral. Netflix debería hacer una serie solo de este capítulo. Pedro había vuelto a pescar, estaba pescando, porque cuando pecamos sucede eso, pensamos que tenemos que volver a donde estábamos antes. Y Jesús sabía dónde buscarlo. Entonces Jesús llega caminando sobre la orilla del mar y luego ve que está Pedro con alguno de los discípulos adentro pescando. No han vuelto a hablar a solas. Literalmente el relato dice que Jesús empieza: ¡Hey muchachos! ¡Hey! ¡Vengan! ¡Vengan! Y Jesús empieza a armar una fogatita. Es temprano, en la mañana. Amasa un pancito y empieza a preparar el desayuno. Dicen que pescó un pescado, para mí lo ordenó: pescado, pescate. Perdón, yo leo la Biblia y flasheo cositas. Jesús empieza a preparar el desayuno para el amigo que lo había traicionado. Jesús empieza a preparar el desayuno para los que no habían estado mientras Él había sido crucificado. Lo primero que Jesús le dice a Pedro verbalmente después de la traición es: ¡Hey, Peter! ¡Hey! El desayuno está listo, Peter. Vamos. Y cuenta el relato que Pedro escucha el ¡vengan! ¡Hey! ¡Vengan! Dice literalmente que se sacaron sus ropas, se tiraron al mar y empezaron a nadar. Habían reconocido ese vengan. Dice Juan capítulo 21, versículo 12: vengan a desayunar, dijo Jesús. Vengan, vengan. La primera palabra que Jesús le dice a Pedro es: vengan, síganme. La primera palabra que Jesús le dice post resurrección a Pedro es: vengan. ¡Vengan! Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Pedro se tira y empieza a nadar y llega a la orilla. Jesús está armando unos sanguchitos de pescado. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos, se hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y acá viene una conversación. Dice, podemos ir a la placa que sigue, por favor. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro. Literalmente, ellos consideran que Jesús lo trae a Pedro porque hablan de ellos y de nosotros, entonces toman cierta distancia. Comienzan a charlar. La primera vez que hablan a solas luego de una traición. Entonces Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Pacienta mis corderos, dijo Jesús. Versículo 16, y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Me olvidé de decirles, están charlando en un lugar muy similar a donde empezó todo. En la costa, con peces de por medio. Versículo 17, por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió
que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. ¿Saben? Lo que Jesús está haciendo en esta conversación con Pedro es afirmar su propósito. Este Pedro que iba a ser el evangelizador del mundo, ahora lo que Dios le está diciendo, no solo te voy a usar para llevar el evangelio, te voy a usar para edificar mi iglesia. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, no solo vas a ser pescador de hombres, vas a ser apacentador de ovejas. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, no solo sigo confiando en vos para darte propósito, sino que te estoy ascendiendo. Estoy confiando más que antes, mucho más que antes. ¿Saben? Cuando caemos en pecado, el diablo nos quiere hacer creer que hemos perdido nuestro propósito. Pero no. Tu propósito sigue intacto. Tu propósito sigue intacto. Lo que Dios nos ha hablado no depende solo de nosotros. Las palabras de Dios son en Él sí, en Él amén. No quiero, y el Espíritu Santo me mandó a decirte en esta noche, no quiero que desperdicies un día más culpándote por tus pecados pasados. Ni un día más. Hoy se corta ese ciclo constante, consecutivo de condenación. Se corta en el nombre de Jesús. La culpa no es de Dios. La convicción es de Dios. La culpa es lo que el diablo quiere que sientas. Quiere que te sientas oprimido, tirado en el suelo por haberlo traicionado, por haberte equivocado. Y Cristo no hace eso. Cristo viene y dice, arriba, hija. Arriba, hijo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué falla me hablas? La olvidé. La olvidé, literalmente. Mi misericordia se renueva cada mañana. He decidido borrar el historial. Es una decisión consciente que Él toma a diario. Borrar el historial de fallas, de equivocaciones, de errores. Él nos levanta y dice, hey, no sientas culpa. Pero al mismo tiempo, ese abrazo, lo que debe de generarnos es convicción. Decir, hey, yo no quiero traicionar más a alguien que me ama tanto. Yo no quiero fallarle más a alguien que me ama tanto. Yo quiero agradarlo a Él, quiero buscarlo a Él. Esta va a ser una noche de libertad. Esta va a ser una noche de encuentro. Pero lo que tiene que pasar después de esta noche es que tu intimidad, en lugar de ser un lugar en el que caemos en pecado, la intimidad empieza a ser el lugar donde somos llamados, donde somos equipados, donde somos ministrados, donde somos fortalecidos. Prende la luz, ponele una luz de Jesús, ponele la luz del Espíritu Santo a tus momentos de intimidad. Que la intimidad sea sinónimo a encontrarme con el Rey de Reyes, Señor de Señores y conocer a Cristo. En la racha te muestro tu propósito. En la racha te muestro tu propósito. Y siento algo así tierno de parte de Dios. Siento a Dios como diciendo, hey, hey hijos, hey amigos. Amo nuestra racha. Amo que conversemos juntos, amo que estemos juntos, amo que nos amemos, amo que charlemos, amo que me cuentes, amo tu intensidad, amo que escribas, amo que resaltes, amo que remarques, amo que me busques, amo que me encuentres, amo que me llames, amo atenderte. Amo estar con ustedes. Morí por eso, esa fue la razón de mi sacrificio, una eternidad juntos.
no me cuesta, no lo exijo desde un lugar ha sido el plan, siempre fue el plan, desde el jardín del Edén, estar juntos, relacionarnos juntos, vivir juntos, yo caminar y que ustedes caminen conmigo. No resultó según lo planeado, entonces tuve que mandar a mi hijo, y mi hijo vino y literalmente dijo, yo me voy, pero viene uno mejor que mí, quiero vivir con ustedes, quiero estar en ustedes, quiero relacionarme con ustedes todos los días. Ese es el evangelio, esa es la intimidad. Y no quiero que vengas desde el temor ni desde la culpa, quiero que vengas desde el amor y desde la convicción. Y yo te voy a enseñar, Él nos va a enseñar, el Espíritu Santo nos va a enseñar a cómo vivir sin pecar. Y cuando el Espíritu Santo diga, hey, por ahí no, te lo está diciendo porque te ama. Y cuando el Espíritu Santo diga, no le contestes, te lo está diciendo porque te ama. Y cuando el Espíritu Santo te está diciendo, hey, mejor no, te lo está diciendo porque te ama, porque no quiere que seas usado por otra persona que no sea Él, porque no quiere que seas manipulado por nadie, porque Él te creó libre, porque no quiere que seas oprimido por nadie, porque Él pagó el precio para romper toda enfermedad y toda opresión. Cada vez que Dios nos dice que no, nos está diciendo un sí a una vida plena. Cierro. Vamos a la siguiente, porfi. Siento de cerrar esta noche de una manera un poco diferente. El Espíritu Santo me dijo, Lucas, quiero que ministres la palabra en esta noche. Es algo que no hago muy a menudo. Pero simplemente yo ir leyendo este pasaje de Romanos 8 que resume el mensaje de hoy. Y a medida que lo vaya leyendo, yo siento que el Espíritu Santo te va a empezar a ministrar. Mientras lo vamos leyendo, la presencia de Dios va a bajar. Y ustedes pueden pasar adelante, a arrodillarse. El llamado de hoy es muy simple. Es Dios quiere una vida de intimidad con vos. Toda la vida con vos. ¿Está bien? Así que, Padre, en el nombre de Jesús, oro. Y te pido que mientras leemos este pasaje tal como me lo has indicado, entiendo en mi corazón que me lo has indicado, te pido que tu presencia comience a ministrarnos tan profundo, tan profundo. Te pido, Dios, que vos empieces a hablarnos tan profundo. Te pido, Espíritu Santo, que vos tan profundo. Tan profundo. Hay un altar abierto y leemos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Espérenme un segundito que lo voy a seguir leyendo desde acá, así no tengo que darme vuelta. Espíritu Santo de Dios, tu presencia, tu presencia. Dice así. Versículo 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó. Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará?
Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro o la espada? Y agrego cosas que siento en mi espíritu. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La ansiedad o el pánico? ¿La soledad o la muerte? ¿Quién nos apartará? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. En esta noche el Rey te está invitando a retomar tu historia con Él. Puedes pasar bien adelante y realmente siento que no esperes que alguien venga a orar por vos. Simplemente puedes sentarte o arrodillarte y ser ministrados por el Espíritu Santo. Chica, y yo siento muy fuerte que Dios va a comenzar a recordarte cosas, a hablarte cosas, a ministrarte cosas. Adelante. Pueden ponerse de pie también. Estoy amando, hija. Te estoy amando, hijo. El hecho de pasar al frente es un símbolo de responder a un llamado. Imagino literalmente a Jesús. Dice: vengan. Hey. Vengan. Desayuno está listo. Mi relación está lista. Cuidar esta racha nos va a mantener encendidos. Presencia de Dios. ¿Se sientan? Presencia de Dios. Padre, que nadie sienta culpa en esta noche, pero sí todos esa convicción que nos lleva a tus pies, que nos lleva a rendirnos, que nos lleva a amarte.